Muy buen día, queridos estudiantes. Vamos a dar continuidad a los temas referidos a los diferentes procesos que conforman la gestión del talento humano en la empresa contemporánea. Vamos a hablar de uno de los procesos que forma parte de esa interrelación de actividades que debemos nosotros desarrollar para contribuir a que nuestros colaboradores cada vez sean más eficientes, tributen a los resultados de la empresa y estén más motivados, más contentos, más deseosos de ir todos los días al trabajo y contribuir con lo que se les indica. Recordemos siempre que ustedes juegan un rol vital en el ámbito empresarial porque se están especializando en lo relacionado a la administración de las empresas, y la gestión del talento humano es uno de los sistemas que ustedes deben conocer para poder cumplir con esta buena administración. En esta unidad 4, en la que abordamos dos procesos muy importantes como el de evaluación del rendimiento o evaluación del desempeño, como también se le llaman, y la compensación de las personas, o digamos estimulación laboral o formas de compensación laboral, términos afines, todos sinónimos, van a ser dos procesos que se interrelacionan con los que se han estudiado como sistema de gestión de talento humano, que es lo que hemos ido aprendiendo, y que van a estar también entre ellos muy unidos, porque evaluamos, y en función de esa evaluación es que nosotros hacemos la compensación laboral. Por eso esta unidad tiene como principales temas la evaluación del rendimiento y la compensación laboral. Y lo importante acá, como resultado de aprendizaje, es que ustedes sepan diferenciar los métodos de evaluación del talento humano, cuáles son los diferentes métodos que se pueden utilizar, cuáles son los pasos necesarios para conformar la evaluación del rendimiento y cómo esto se va a relacionar también con las formas de compensación laboral. De manera tal que el día de hoy vamos a estudiar, primero que todo, cuál es la compensación laboral en su concepción, cómo determinar los niveles de jerarquización de los puestos para asignar una compensación laboral y cuáles son las formas que existen y los sistemas de compensación laboral. Y vamos a ver algunos ejemplos de cómo calcular el sueldo de los empleados en algunos casos que traemos en la clase de hoy. Bueno, partimos de una reflexión. Como hemos visto, una organización capta a sus empleados, hace procesos de reclutamiento, procesos de selección, planifica la actividad de recursos humanos y determina cuáles son la cantidad de trabajadores que necesitan. Recordemos que esto ya lo hemos visto. Los capacita y tiene también la responsabilidad, en el caso de los que administran, de mantenerlos motivados. El recurso humano requiere cuidados especiales. No podemos pensar en un escenario en el que hay una gran demanda de empleo y poca oferta de plazas de trabajo, en la que el talento humano debe ser tratado de una manera, digamos, que no tribute a su estimulación y su máximo rendimiento. Todo lo contrario. Hay que buscar la forma de que el talento humano esté motivado en cualquiera de los negocios, en cualquiera de las empresas en las que nosotros trabajemos, sea una pequeña empresa, mediana, el tamaño que sea, junto con la cantidad de trabajadores que sea. Siempre nosotros debemos lograr una buena remuneración económica, garantizarle una buena estimulación en prestaciones sociales, acorde a lo que establece cada país en esta materia, y ocuparnos también de que los trabajadores tengan en este sistema de estimulación, como diríamos, tengan sus buenas condiciones de trabajo, de higiene, que no son como tal
partes de los sistemas de estimulación, la higiene y seguridad del trabajo, sino un gran proceso y a su vez sistema dentro de esta actividad, pero que sí determina, lo vamos a ver que sí determina, por supuesto también garantizarle una estabilidad en el puesto de trabajo, el sueldo, el salario, como decía, los ascensos, garantizarle sus derechos en cuanto a las vacaciones, eso también estimula el trabajo. Y todo eso, digamos, va conformando esos cuidados especiales que nosotros necesitamos tener con los colaboradores, así como otras formas de estimulación al trabajo que sea sobresaliente, al desempeño superior, que nosotros podamos hacer con los empleados para que estos se sientan cada vez más a gusto en aportar a la empresa. Bueno, es importante que conozcan cuál es la concepción del sistema de compensación laboral. La compensación laboral no es solo el sueldo que se les retribuye a las personas. La compensación laboral tiene que ver con muchas más acciones que el sueldo que nosotros necesitamos aportarle a esos colaboradores para que ellos cada vez estén más estimulados. Por tal razón, se va a enmarcar en las acciones dirigidas a que los empleados alcancen primero que todo los objetivos de la organización, que satisfagan sus necesidades personales en todos los sentidos, en toda su amplitud, cuyos efectos van a representar beneficios no solamente para el empleado, sino directamente para la organización. Esto es un proceso que tributa directamente a la estimulación al trabajo y por tal razón a la productividad, para que ambas partes cumplan sus expectativas en una relación donde existe un balance costo-beneficio, o sea, qué me aporta la organización y qué yo le aporto a la organización. El sistema de compensación laboral debe estar pensado en ese sentido. No es solo el sueldo que pagamos a los colaboradores, la forma de la compensación laboral. Entonces, esa estimulación al trabajo, nosotros debemos enmarcarla en un proceso que tenemos que administrar, que tiene muchos componentes. Debe existir, como le decía, un equilibrio entre lo que hace la organización y las expectativas que tiene con el empleado y la percepción de su trabajo, así como las acciones que va a desarrollar el empleado para con la empresa. Esto debe estar en un equilibrio, porque si, por ejemplo, usted labora intensamente y no siente que es remunerado, no hay equidad, hay una inequidad que usted percibe hacia su persona como trabajador desde la empresa. Y lo contrario, cuando esta compensación con el desempeño no establece un equilibrio entre costo-beneficio para la organización, entonces la organización también está en una posición de inequidad porque le está aportando a usted todo un sistema de compensación laboral con una serie de acciones gratificantes y usted no es capaz de retribuir a la organización con su desempeño cada vez más superior, aportando todas las competencias laborales que usted posee, o sea, sus conocimientos, sus habilidades, sus valores, con una buena actitud, con el cumplimiento de lo que está requerido en su puesto de trabajo y para lo cual usted tiene una responsabilidad. Entonces, estos efectos no son positivos para la organización si no se establece un buen equilibrio. Es importante que lo vean en una balanza donde cada parte es beneficiada. Es beneficiada la organización con los gastos, con las inversiones que tiene sobre los colaboradores y es beneficiado el colaborador con lo que recibe de la organización, sea material o espiritual, no importa, pero que esté recibiendo para que esto tribute a la estimulación, al deseo de ir cada día a laborar con más energía, con más aptitudes y por tal razón con una mayor aplicación de las competencias laborales que ya poseen los colaboradores. Recuerden que hasta el momento hemos hablado de que el proceso de capacitación y el desarrollo de las competencias laborales es también un proceso importante, vital para el desarrollo de las organizaciones. Se requiere hoy en las empresas de cualquier índole, de cualquier propiedad, competencias laborales, competencias para el comportamiento en la organización, competencias para el liderazgo en la organización, competencias para la comunicación, el lenguaje y el conocimiento técnico de la actividad en la que nosotros nos estemos desempeñando. Bueno, digamos
que la compensación laboral o estimulación al trabajo, que está bien determinada en los libros de texto que ustedes tienen, como el libro de Alberto Chavenato, en sus ediciones, ya sea el de Gestión de Talento Humano, en su tercera edición del año 2009, o el libro de Administración de los Recursos Humanos, El Capital Humano de las Organizaciones, como así se llama, del año 2011, viene bien definido lo que es la compensación laboral. Y, por supuesto, el libro de Armando Cuesta del 2010 y otras ediciones, en la que existe consenso de cómo poder abordar conceptualmente esta temática. Bueno, es importante señalar que la compensación al trabajo o la estimulación laboral es la acción de compensar o penalizar por la ejecución de una determinada tarea o no. Ya les he hablado de la compensación, pero la penalización, ¿por qué? Bueno, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo es que vamos a penalizar? Sí, claro. A usted también lo penaliza y eso estimula que usted haga un mejor trabajo. O sea, si le hacen un señalamiento, si a usted le hacen un descuento de su sueldo, si a usted le hacen una crítica pública o individual, o cualquier acción que señale un mal comportamiento, obviamente ahí está penalizando y está haciendo que usted no vuelva a incurrir en ese error. Bueno, es importante también que ustedes conozcan cuáles son los dos objetivos principales de la compensación laboral. Primero que todo, aumentar la productividad del trabajo, que el colaborador sienta una elevada motivación y que éste esté a gusto y ponga su fuerza, sus energías, sus conocimientos cada día más en la organización y en las actividades que va a desarrollar. ¿Ya? Por ejemplo, si es un chofer, que éste mantenga siempre su auto limpio, que aumente sus conocimientos en cuanto a la mecánica, que mejore cada vez más el trato a las personas que transporta, en fin, que se vea un aumento continuo de los resultados que este trabajador va a aportar a la organización. Es un objetivo de la estimulación. Entonces tenemos que crear un sistema que comprenda una serie de acciones para contribuir a eso, que no es solo el salario. Y también, por supuesto, satisfacer las necesidades de personales de los colaboradores y de su familia. ¿Por qué de su familia? Porque la organización tiene que también estar pensando en que ese trabajador tiene una familia, tiene un núcleo donde allí también se va a desempeñar, se va a comportar y va a extrapolar, va a atraer a la organización, obviamente es una misma persona, las problemáticas que pueda tener en el hogar. Entonces también hay que ocuparse de eso mediante diferentes acciones y por supuesto mediante la economía que la empresa sea capaz de tener para todo esto en lo que en un momento pueda tener un determinado gasto. La estimulación entonces tiene sus objetivos, tiene digamos dos grandes grupos, uno es moral, donde allí nosotros podemos señalar públicamente por diferentes medios de comunicación o redes cuáles son los trabajadores que mejor resultado han tenido, cuáles son los que han desarrollado más una competencia, cuáles son los que han tenido un comportamiento determinado en un periodo de tiempo y muchas más que vamos a ver. Una parte o una dimensión también material puede ser monetaria, que es el sueldo, dinero, o no monetaria, que son otros estímulos que nosotros podemos utilizar para desarrollar la compensación laboral. Bueno, partiendo de estos objetivos y de esta agrupación, nosotros debemos recordar que hay una serie de autores que plantean teorías acerca de las necesidades de las personas. Y recuerden que hablamos que los objetivos, uno de ellos es satisfacer esas necesidades. Partiendo, por ejemplo, de la pirámide de Maslow, que es la primera, y otros autores que vienen, que ustedes conocen la pirámide de Maslow y que componen, bueno, debemos señalar que es importante saber para el sistema de compensación laboral cuáles son las necesidades de las personas, porque hay muchas necesidades. Hay necesidades fisiológicas, de alimentación, de descanso, de vestir. Hay necesidades de garantía laboral, de seguridad,
en el trabajo, de estabilidad laboral, necesidades de pertenecer a un equipo de trabajo, de amor, de afecto, necesidades que usted lo consideren, lo tengan en cuenta y lo estimen. Y por último, pensando en estas necesidades de Maslow, necesidad de autorrealización o logro, que está en la punta de la pirámide, en la cúspide, donde usted, bueno, satisface plenamente sus necesidades, no solo económicas, ni de afecto, ni de pertenencia a un lugar, ni de tener bienes materiales, o inversiones, o negocios, sino que usted aplica lo que sabe de aprendido en la vida y por supuesto en la carrera. En el caso de este particular, la carrera de administración. Ahora, ¿qué significa esto y qué tiene que ver con lo que estamos abordando acerca de la compensación? Bueno, la empresa va a establecer un sistema de compensación laboral que debe ir debidamente reglamentado y aprobado por los trabajadores y sus organizaciones que los representan, organizaciones sindicales, elaborado de consenso. Bueno, los trabajadores tienen diferentes necesidades. Y si vamos a hacer una inversión, serían necesidades fisiológicas, de ropa, por ejemplo, o alimentación, o necesidades, digamos, de capacitación a los colaboradores como parte del estímulo que podemos asignar, que estaría en un nivel superior a la necesidad de capacitación. Si es un profesional que tiene ya un buen sueldo, altos estudios, no tendría el mismo efecto, digamos, asignarle un bien material como un par de zapatos, por ejemplo, que un trabajador que tenga en la escala salarial, en la jerarquización de puestos, menos sueldo y menos nivel en esa jerarquización de puestos, como puede ser un chofer, por ejemplo, una bota con casquillo protegida para hacer su trabajo de mecánica o su trabajo de mantenimiento, su trabajo de chofer. Entonces, no es la misma necesidad que ambos tienen por un problema de formación, por un problema de sueldo, y ahí tenemos que ir pensando entonces cuáles son las necesidades de cada cual. Puede que la empresa tenga la posibilidad de apoyar en la reparación de la vivienda, pero hay un trabajador que tiene ese problema resuelto. No es esa la estimulación que lleva, porque no tiene esa necesidad. Puede que ese trabajador lo ayudemos entonces con unas vacaciones, por ejemplo, porque es un trabajador de un gran esfuerzo y percibimos cierta fatiga o cansancio, y el sistema de estimulación, bueno, tributaría a disminuir eso para que éste pueda satisfacer esa necesidad de descanso y ser más productivo. Son algunos ejemplos que les quiero mostrar de cómo, primero que todo, a la hora de establecer ese sistema de compensación laboral, tenemos que saber los elementos que lo componen y tenemos que saber cuáles son las necesidades de los colaboradores. Esta representación gráfica, este organizador gráfico, digamos, es importante que lo conozcan, porque ustedes tienen que después, digamos, elaborar un organizador donde planteen a su modo de ver, con lo que han aprendido, cuáles son las diferentes acciones que pueden desarrollar para poder estimular, poder establecer un sistema de estimulación en la organización. Bueno, aquí se agrupa en detalle, muy interesante, muy resumido, las dos formas que hablábamos, las formas material de compensación laboral y las formas espirituales. Empezando por las formas espirituales o las formas de compensación moral que el sistema debe tener bien establecido. Empezamos por la planificación de carrera, que es la planificación que usted va a tener como colaborador a lo largo de su trayectoria en la organización y que le va a dar una estabilidad y, por supuesto, esto le va a estimular a seguir trabajando porque usted va a trascender. Adecuación del hombre al puesto, donde nosotros creamos una serie de condiciones para que la persona cumpla con el puesto de trabajo, pero para que el puesto también se parezca a las características de la persona. Enriquecimiento del trabajo, en la que nosotros podemos aportarle diferentes tareas a los colaboradores para que aprendan de las diferentes actividades de la empresa y ese aprendizaje tribute directamente a la productividad del trabajo. Estas son acciones que no son costosas, que son acciones en el ámbito moral, espiritual, que nosotros podemos desarrollar y que van a conformar todo el sistema
de compensación laboral y, por supuesto, lograr una estimulación al trabajo, o sea, aumentar la productividad y satisfacer necesidades de los colaboradores. Una necesidad puede ser de participación, que la persona quiera participar, quiera dar su criterio, porque estudió una carrera universitaria y quiere aportar como especialista en áreas de administración sus conocimientos y darle la posibilidad de que participe y considerar esa participación como importante en las decisiones de la empresa también es una forma de estimular y no cuesta. Conservación y desarrollo de la autoestima, no lacerar la autoestima de nadie, tener mucho tacto en el trato cuando alguien no tenga la razón o la experiencia o la falta de conocimiento en el ámbito técnico, centrarse en la conducta, reforzar los comportamientos, establecer objetivos. Todo eso contribuye de manera subjetiva a satisfacer unas necesidades que también tenemos los colaboradores en el ser considerados, en ser escuchados. También el cambio de puesto o la polivalencia es interesante cuando usted quiere abarcar, aprender, especializarse en el negocio y que usted los rote en los diferentes puestos, que vaya a un puesto un tiempo, después vaya a otro puesto de trabajo y usted va aprendiendo con otras tareas, va aumentando su capacidad de trabajo. También el proceso anterior, la evaluación del desempeño, una adecuada y justa evaluación del desempeño va a tributar a una mayor productividad y a una mayor estimulación al trabajo y le decía, bueno, el tacto personal. Estas son algunas de las acciones que se pueden desarrollar, ustedes tienen que aprender para organizarlas en un reglamento que debe estar debidamente institucionalizado. ¿Cómo se hace eso? ¿Quién es el responsable? ¿Cómo logramos adecuar el hombre al puesto? ¿Cómo logramos enriquecer el trabajo? En la escucha, todo eso tiene que estar debidamente planificado y trabajado dentro de la organización. Dejando entonces algunos de los ejemplos de las actividades en el ámbito moral, vamos a las materiales. Las materiales pueden ser económicas y dentro de esas económicas pueden ser salariales o extrasalariales. Como les decía, dentro de las materiales sí determinan las condiciones de trabajo, que son una responsabilidad de la administración, que es un proceso de hecho que vamos a ver más adelante, el sistema de higiene y seguridad ocupacional o seguridad del trabajo, en el que debemos ocuparnos de garantizar que influye también en la estimulación al trabajo y todo un sistema influye también en la productividad, en tener buenas condiciones de ventilación, de iluminación, minimizar la toxicidad, el ruido, hacer ajustes antropométricos, organización del trabajo, adecuados parqueaderos, baños, comedores, cafeterías, que puedan brindar cierta facilidad en el descanso, adecuar los puestos en una ergonomía en la que la persona en su puesto, sea en un buró, sea de pie, sea en una máquina, tenga la posibilidad de realizar movimientos de conjunto con su actividad que minimicen la fatiga, el cansancio, etc. Estas son condiciones que van a determinar. Y por último, para centrarnos entonces en las acciones desde el punto de vista material, sobre todo las económicas, tenemos las salariales y extrasalariales. Extrasalariales no es dinero, pero sí pueden ser los seguros de vida, los seguros médicos, las pensiones, que sea capaz de garantizar esa organización, primero que todo lograr cumplir con lo que está establecido, que a veces ni eso. Usted tiene una garantía de una seguridad social y eso obviamente estimula, y eso favorece, y eso viene desde la contratación. Lograr contratos que le mantengan la estabilidad del colaborador, que respeten los sueldos mínimos y vean cómo se va relacionando el proceso de reclutamiento y selección y contratación con esta actividad de la compensación laboral, de donde hay aparte el sistema de compensación y debe estar incluido. Por eso hablamos que la actividad de recursos humanos es un sistema. Pueden satisfacer necesidades en su sistema de estimulación a través de viviendas, autos asignados, entregados o con facilidades de pago de acuerdo a las condiciones de la organización.
Y también complementario con tarjetas de crédito, formación, participación en acciones de la empresa. O sea, que usted le dé una tarjeta o que usted lo capaciten, digamos, mejore su capacitación, eso puede ser un estímulo. Y es un proceso también, ya lo estudiaron. Puede usted darle, digamos, la posibilidad de participar en acciones que la empresa, en negocios que va a aperturar, y usted participa y tiene todos los años una remuneración allí. Eh, Guarderías, viajes, vacaciones, etc. Es importante que todo este sistema, desde las medidas o las acciones morales o espirituales hasta las materiales, esté bien concebido, planificado, presupuestado y tenga un responsable en la organización que se encargue de llevar a cabo este proceso tan interesante que tributa a aumentar la productividad y la eficiencia y la estimulación. Y por último, las salariales, donde tenemos una estructura que puede ser primero el salario base, que es el salario mínimo de ese puesto de trabajo, ya sea un analista, un especialista, ¿no? Ya sea una secretaria, un obrero, un chofer, tiene un salario base por ese puesto de trabajo, ¿no? Y a eso se le pueden sumar otros eh, complementos de acuerdo a la legislación vigente y de acuerdo a lo que se establezca en el reglamento de estimulación y compensación laboral en la empresa. Puede pagarse por antigüedad, lo que más llevan en la empresa se le puede retribuir. Puede pagarse por conocimientos especiales, lo que han logrado un nivel de especialización en maestría y otro conocimiento, puede recibir una remuneración. Se pueden desarrollar gratificaciones extraordinarias por diferentes causas. Incentivos por rendimiento, quiere decir que si usted tiene un mayor rendimiento que el otro colaborador, usted puede tener una bonificación, puede tener un porcentaje por las ventas por encima de su salario base. Puede participar en beneficios diversos que se establezcan en la organización. Puede también recibir un complemento a ese salario base por la funcionalidad del puesto, digamos, porque usted es el jefe inmediato superior y por ser jefe tiene, digamos, un porcentaje ahí por ese cargo. Así son diversas las formas que tenemos para nosotros poder estimular por, decía, por condiciones de trabajo determinadas, también por lejanía por su residencia o por lejanía al puesto de trabajo, a la empresa. O sea, hay una serie de ejemplos por trabajo en altura, trabajo de peligrosidad, ya, por resultados, le decía, incentivo por rendimiento, por resultado del trabajo. O sea, el salario tiene una estructura, ¿no? Y como forma económica, material de la estimulación al trabajo, es la que nosotros vamos a profundizar en la clase de hoy, terminando en el cálculo del sueldo de dos de las formas y sistemas de pago que existen. Bueno, esto un poco resume una serie de acciones, entre muchas, que deben estar debidamente establecidas en la organización para poder desarrollar este proceso y lograr satisfacer las necesidades de los colaboradores y la productividad del trabajo. Entonces, en las salariales empezamos por un salario base, salario que parte por el nivel de jerarquización que nosotros tenemos en la organización, de acuerdo a cada puesto, y a eso se le añaden una serie de acciones que van a sumarle a ese sueldo. De manera tal que el sueldo o el salario, lo que nos vamos a centrar en la clase de hoy, se entiende como la remuneración monetaria. Es importante profundicemos, ¿no?, en lo que es el salario, o la paga que el empleador entrega al empleado
al colaborador en función del puesto que ocupa. Ahora, tenemos que ver y entender de dónde es que salen los sueldos, de acuerdo al puesto de trabajo, pero cómo es que esto se determina, ¿no? O sea, cómo jerarquizar un puesto de trabajo y por qué unos tienen un sueldo y otros otro sueldo. Y, por supuesto, les decía que el salario va a estar en función del puesto de trabajo y su nivel de jerarquización y de los servicios que presta por un determinado tiempo. Puede ser por horas, el sueldo, puede ser mensual, puede ser por un resultado del trabajo, por una actividad o previo acuerdo. Hay diferentes sistemas para poder hacer el pago del salario. Como ven ustedes, bueno, es la paga por un trabajo, es la medida del valor que la persona tiene para la organización y coloca a una persona en un nivel jerárquico de la organización de acuerdo a su remuneración. La administración de los salarios es en lo que ustedes, sobre todo, van a estar incidiendo en su profesión. Tiene que estar establecido sobre la base de normas y procedimientos que pretendan establecer y mantener unas estructuras de salarios justas, adecuadas al marco regulatorio y que sean también equitativos en función de los puestos de trabajo y en función de los resultados que cada cual pueda aportar a la organización. Tiene varios objetivos: remunerar a cada empleado de acuerdo al valor del puesto de trabajo, y vamos a ver cómo jerarquizar un puesto de trabajo para darle un valor determinado, recompensar adecuadamente por su desempeño, atraer y retener a los candidatos más competentes, con un buen sistema de compensación laboral y adecuadas formas de pago de sueldo. Bueno, esto hace más atractivo que las personas quieren ir a la organización. Ampliar la flexibilidad de la organización, proporcionándole los medios adecuados para promover el personal. Lograr que los empleados acepten el sistema de remuneración. Es importante llegar a acuerdos y que la base de trabajadores esté satisfecha con el sistema de compensación y remuneración y de sueldo, por supuesto que exista, y mantener un equilibrio entre los intereses financieros y las políticas de relaciones laborales con los empleados para mantener un clima de trabajo adecuado en la que ambas partes tengan una relación mutuamente beneficiosa. Cuando me refiero a ambas partes, estoy hablando de la empresa y los colaboradores. Bueno, para poder establecer las formas de pago, que son dos: a tiempo o a destajo, y los sistemas de pago, lo primero que debemos hacer es definir el nivel de complejidad que tiene un puesto de trabajo. ¿Por qué es que un chofer tiene un sueldo mayor o menor que una secretaria? Puede ser mayor o menor. ¿En qué nivel jerárquico están cada uno de estos puestos? Seguramente ya cuando ustedes empiecen a trabajar, o si lo están haciendo, ya van a ver una definición monetaria de los sueldos, obviamente. Pero esto parte de este procedimiento que deben ustedes estudiar, no solo este tema, sino todo el tema de la clase, en el libro de Alberto Chavenato, como les decía, y en el libro de Armando Cuesta que tienen ustedes. Ahí en los capítulos de compensación laboral viene bien explicado todo lo que estamos abordando. Bueno, la complejidad del puesto viene ¿de qué? ¿De dónde parte y para qué? Primero que todo, de los conocimientos teóricos y prácticos que tenga ese puesto de trabajo. Y de ahí yo voy a establecer un nivel jerárquico junto con las responsabilidades, el esfuerzo, las habilidades, las competencias laborales, las condiciones de trabajo a los que esté expuesto el colaborador para desarrollar su actividad, entre otros. O sea, debo considerar toda una serie de factores que pueden desarrollarse en mayor medida en un puesto y en menor medida en otro para poder establecer una jerarquía en los puestos. Hay varios métodos
método de jerarquizaciones, método comparativo por factores, método de sistemas de puntuación. Les voy a explicar brevemente el método de jerarquización, donde yo establezco un nivel jerárquico en comparaciones pareadas entre puestos. El método de comparativo por factores, ustedes lo estudian en su estudio independiente, autónomo. Y el sistema de puntuación, que se va a dar de acuerdo a la paga por diferentes factores en diferentes puestos que nosotros realicemos a los colaboradores. Por ejemplo, si vamos a hablar de un método de jerarquización, digamos, a varios operarios, ¿no?, de una empresa, digamos, un taller automotriz, donde haya un mecánico electricista, un mecánico soldador, un operador ensamblador, etcétera, hasta el mensajero, una serie de colaboradores allí, en puesto de trabajo. La aplicación del método de jerarquización establece una jerarquía en la que cada puesto cargo ocupa una posición. Recuerden, estamos dentro del sistema de compensación laboral. ¿Para qué? Bueno, ¿cuál cobraría más? ¿Un mecánico soldador o cobraría más un mecánico electricista? ¿O el mensajero? ¿Cuál cobraría más? ¿Verdad? Tenemos que establecer un nivel jerárquico por las funciones, las responsabilidades, el trabajo propiamente que cada uno va a desarrollar, ¿no? La clasificación puede establecerse, le decía, sobre un factor o varios factores, ¿no? Que le mencionaba hace un momento. Bueno, el método de jerarquización, el método de jerarquización en el que nosotros podemos determinar cuál es el puesto, digamos, de mayor valor relativo dentro de la organización, realizando la comparación por pares, vamos a verlo a través de un ejemplo, ¿no? Este método, por ejemplo, va a definir entre una serie de puestos de trabajo. Aquí hablamos de 4 puestos de trabajo, ¿no? 4 cargos. El A, el B, el C o el D. Digamos, el mecánico, el electricista, el maestro de albañilería, el auxiliar, etc. Tenemos 4 puestos y tenemos que determinar comparaciones entre cada uno, cuál sería el puesto, digamos, que mayor jerarquía pudiese tener dentro de la organización, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, que si analizamos entre el A y el B, los puestos de trabajo, hipotéticamente, decidimos que el B, le asignamos un 1, tiene una mayor jerarquía. Si comparamos el A con el C, bueno, ahí se decide que el A tiene un nivel jerárquico mayor por las funciones, las responsabilidades, por el esfuerzo. O sea, si comparamos, digamos, entre un electricista y un mecánico, y decimos que el mecánico está en un nivel jerárquico superior, bueno, en este caso entonces el mecánico le asignamos una puntuación de un valor de 1. Entonces, dentro de los métodos de jerarquización, cuando comparamos por pares, seguimos que entre el A y el D es el de mayor jerarquía. Entre el A y el B, entre el B y el C sería el B, asignamos la puntuación de 1. Entre el puesto B y puesto D predomina el B, y entre el puesto C y el puesto D predomina el puesto D. Significa que ya tenemos un análisis entre 4 puestos de trabajo, donde comparamos de par en par cuáles son para la empresa los temas jerarquía, para después poder asignar un sistema de pago y un sueldo de acuerdo al de mayor jerarquía. Obviamente el de mayor jerarquía es el que más va a cobrar. ¿Por qué? Porque es el de más responsabilidad, porque es el de más esfuerzo, el de realizar la actividad de a lo mejor con mayor peligro. Y ahí estaríamos comparando, siguiendo el mismo ejemplo de ahorita, a un mecánico, un electricista, puede ser, digamos, un chofer, puede ser el operario. Así es para todos los puestos de trabajo que existen en la empresa. Esto es un ejemplo para que ustedes entiendan.
Entonces, en esa jerarquía es que se asignaría las diferentes remuneraciones. Si vamos y sumamos, cuando vemos hacia las columnas que A tuvo un predominio sobre C, o sea, tiene un RJ. ¿Quién es RJ? Es la frecuencia de elecciones recibidas. Tuvo un RJ. Si vamos al B, este predominó 3 veces, por eso tiene un 3 en la suma. El C no predominó, está en el último lugar en la escala jerárquica. Y el D predominó 2 veces, por eso la suma da 2. O sea, si vemos la suma, repito, de las frecuencias de elecciones, la A tiene 1, la B tiene 3 predominios sobre los demás, la C no predominó en la jerarquía y la D sí tuvo 2 predominios. O sea, si vamos a establecer una jerarquía, el que más predominó, el de primer lugar en la pirámide, sería el B, porque tiene un valor de 3, ¿no? Entonces, este sería el número 1 en el nivel jerárquico. Ese puede ser, digamos, el mecánico. Después le sigue como número 2 el D, porque tuvo un predominio de 2 coincidentemente. Se está en el segundo lugar, ese puede ser el electricista. Después predominó el A en un valor, en el lugar 3, en la posición 3. Esto es importante que lo entiendan. Y por último, el C, que está en un valor 4. O sea, quedaría en el orden B, D, A, C. Ese es el orden de jerarquización de los puestos. Si usted va a determinar un jefe de esa brigada, ¿a quién va a determinar? A seleccionar al candidato que trabaja en el puesto B, porque tiene el lugar 1 en el nivel jerárquico, o sea, el que más responsabilidad asume, el que más tareas puede tener asignadas, el que más conocimientos requiere para ese puesto de trabajo, y así en una, digamos, jerarquía descendiente hasta el C. El C puede ser un trabajador que requiera menos conocimiento, que requiera menos responsabilidades, que tenga menos funciones respecto a los demás, y bueno, obviamente tendrá menos sueldo. Es muy sencillo este ejemplo de la jerarquización dentro de los métodos que existen y que ustedes deben profundizar en la literatura para poder determinar esta escala a la cual después se le asignarán diferentes remuneraciones. Bueno, otro ejemplo, les decía, es el método comparativo por factores. Ahí hay 3 métodos, les voy a explicar solo 2. El tercero, bueno, ustedes lo estudian en el libro de Armando Cuesta. El método comparativo por factores tampoco es tan complejo. Aquí lo vemos en un ejemplo donde nosotros podemos determinar una serie de factores. Estos factores pueden ser, en este caso, 6. Y cómo cada uno, digamos, representa o tributa o ejecuta esos factores y qué representa esto en dinero, ya me sale directamente el sueldo. Anteriormente terminamos una escala jerárquica, que después se le asignará un sueldo a esa escala jerárquica. Y aquí lo vemos directamente, el ejemplo aplicado al método comparativo por factores, pero ya con el sueldo establecido. Es otro método para que ustedes entiendan. Bueno, comparen y evalúen los componentes esenciales que van definidos en esos puestos de trabajo y cuáles serían también los componentes esenciales. Componentes esenciales son los factores comunes a todos los puestos de trabajo, ¿ya? O sea, estos componentes o estos factores nosotros los determinamos, ¿no? O sea, todos desarrollan responsabilidad en las actividades que realizan, ¿ya? Sea el tornero, el mecánico, el electricista, el ayudante, para este ejemplo. Necesitan habilidades para hacer su trabajo, experiencia, esfuerzo físico, esfuerzo mental, condiciones de trabajo. O sea, necesitan una habilidad para hacer su trabajo, ya un estudio, una preparación previa, un mayor o menor esfuerzo físico, también mental, digamos. Estamos hablando, por ejemplo, un taller automotriz, ¿ya? En la que usted tiene esa serie de trabajadores y le va a establecer el sueldo por el nivel jerárquico que ocupen o por los métodos de jerarquización
que nosotros podemos establecer para los puestos de trabajo. Bueno, tenemos en una columna los factores esenciales, ¿verdad? Responsabilidad, habilidades, ya visto en la tabla. Y por la derecha, los puestos de trabajo. El tornero, mecánico, electricista y ayudante. Digamos que al tornero, por el nivel de responsabilidad que ocupa, se le van a pagar $100. ¿Verdad? En un gran taller automotriz, una empresa que tiene una gran actividad, y al tornero, por ese nivel de responsabilidad con sus funciones, se le va a pagar $100. Si vemos el mecánico, es el que más cobra por la responsabilidad que ocupa. O sea, es el que tiene que ver con toda la revisión de los motores, el mantenimiento, y es, digamos, quien le orienta al tornero a que haga una pieza determinada para un mantenimiento. Y después, el electricista, por su función vital dentro del mantenimiento, por ejemplo, ocuparía un monto de $150 por la responsabilidad que tiene, y el ayudante de $60. Quiere decir que el mecánico aquí es el que más dinero recibe por el nivel de responsabilidad, porque él, digamos, va a dirigir el proceso de mantenimiento, si hablamos de este proceso, un proceso de mantenimiento de un auto, o puede ser la fabricación de un auto también, en la que el mecánico, bueno, tiene una mayor remuneración. Si vemos en la habilidad, bueno, se le asigna $300 por habilidad al tornero. Todo esto al final va a conformar el sueldo que usted tiene, y ese sueldo, bueno, ya tiene esta estructura, esta fundamentación, ¿no? Al mecánico 350, al electricista 250, al ayudante 100. Vemos que obviamente el mecánico, bueno, tiene una mayor cuantía en lo que son las habilidades. Por la experiencia se le paga al tornero $150, y al mecánico y al electricista, por tener experiencia, bueno, 200, es igual, es similar, y al ayudante solo 50. Por esfuerzo físico, todos desarrollan un esfuerzo físico similar, entonces cobra lo mismo un tornero que un mecánico con un electricista, y bueno, el ayudante, que tiene menos actividad física, unos $100. El esfuerzo mental del tornero es mayor porque tiene que utilizar el torno, el equipo para diseñar, para elaborar una pieza, muchas veces compleja, que es la que iría entonces a sustituir alguna pieza en el mantenimiento, si seguimos hablando del ejemplo de una empresa de reparación, un taller automotriz, y cobraría menos, digamos, el mecánico, unos 100, y unos 100 el electricista, y 50 el ayudante. Y por último, el establecimiento de adecuadas condiciones de trabajo. Vemos que el tornero ahí tiene una remuneración de $50 por la limpieza de su puesto, un poco más el mecánico y el electricista, y el ayudante aquí sí es el que predomina y mayor sueldo tiene en ese elemento, en ese factor, porque bueno, es el que se ocupa de limpiar la grasa, de recoger las herramientas, de establecer mejores condiciones de higiene y limpieza en el puesto. Cuando usted asigna un monto de dinero a cada uno de estos puestos por diferentes factores de responsabilidad, esto hace que, si sumamos por cada columna, el tornero tenga un sueldo de $1,000, el mecánico de 1,140, el electricista de 1,100 y el ayudante 440. Ahí ven entonces, y pienso que ustedes sí logran entender, dentro de todo este sistema de conversación laboral, en cuanto a lo material, de manera particular la parte económica y el sueldo, como estableciendo niveles de jerarquización por componentes determinados y asignándole un monto a cada puesto de trabajo por esos factores determinados, podemos nosotros tener entonces el sueldo justo, adecuado a sus competencias laborales, a su esfuerzo físico, a sus condiciones de trabajo, que cada uno logre para obtener finalmente un sueldo base, sueldo mínimo, sueldo básico de cada puesto de trabajo, al cual se le puede añadir otros elementos como la nocturnidad, digamos, una capacitación que realicen. Todo eso se le puede añadir los resultados del trabajo. Si hay un mayor resultado del trabajo este mes, puede añadírsele también al sueldo
de los colaboradores. Bueno, partiendo de esta base, definamos entonces qué es un sistema de pago. Hablamos de un sistema de compensación laboral que tiene dos, digamos, acciones principales, son materiales o morales. Dentro de estas acciones morales, ya les explicaba todas cuáles pueden ser: la participación activa, la escucha, el trato con respeto, la rotación por los puestos. Y dentro de las materiales, bueno, cabemos analizar no solamente las extrasalariales como bonificaciones o tarjetas de crédito, bienes materiales, sino ya lo que es la parte de los sueldos, que se compone en el sueldo base, que se determina con lo que recién les expliqué de la jerarquización de puestos para llegar al sueldo base, a lo que se le suman sueldos complementarios por antigüedad, por capacitaciones, por participación en los resultados de la empresa. Todo eso entonces nos hace la base para definir qué es un sistema de pago. Un sistema de pago lo constituye una expresión técnico-organizativa porque está basado en reglamentos, en leyes, en conocimientos técnicos de la actividad, una parte que recién le expliqué, de un conocimiento, de un conjunto de elementos, asociados al principio de la distribución, al arreglo del trabajo, de acuerdo a la calidad y la cantidad. De acuerdo a la calidad del trabajo y a la cantidad, usted recibirá entonces los beneficios de ese sistema. ¿Qué va a incluir qué cosa? El salario como escala, el profesiograma o perfil de cargo, la tarifa, la forma de pago, cuya misión es distribuir el salario total correspondiente a cada empleado. O sea, hay que considerar la cantidad de trabajo que usted hace y la calidad. La escala, que se deriva de lo que anteriormente les explicaba. El profesiograma o perfil de cargo, que ya lo explicamos cuando hablamos del proceso de reclutamiento y selección, donde viene definido allí cuál es el sueldo básico, donde vienen las competencias necesarias y las funciones a realizar, o también lo que se llama el calificador. ¿Cuál es la tarifa que se cobra? Pues si es un trabajo que es por hora, ¿cuál es la tarifa que se cobra por hora? ¿Cuál es la forma que se va a pagar? Si voy a pagar a tiempo o voy a pagar por resultado de destajo. Eso va a conformar los elementos dentro del sistema de pago. Ahora, vamos entonces a las clasificaciones más importantes. Bueno, primero hay dos formas, como les decía. Pagar a tiempo, que es por el uso del tiempo, en la que se aplica las personas que trabajan por horas, una tarifa horaria, donde se multiplica esa tarifa horaria que usted tiene por la cantidad de horas que trabaja en la semana, o en el mes, o en el periodo determinado, y esa forma de pago a tiempo va a conformar un sistema de pago por tarifa horaria, que puede ser por el tiempo utilizado. También existe y se utiliza mucho el jornal, que es un monto determinado por una cantidad de tiempo, y el sueldo mensual, que cobran todos los que, digamos, están en actividades administrativas, en actividades sociales, en actividades públicas y también en la directiva, digamos, puede ser de la empresa. Tenemos entonces otra forma. O sea, usted paga por el tiempo. Usted va todos los días a su trabajo, 8 horas al día, durante 22 días, 23 días, 24 días laborables, de acuerdo a lo que cada mes componga. Y usted recibe allí un sueldo por el tiempo de trabajo, asociado por supuesto a resultados. Y puede que usted trabaje, digamos, 4 horas al día. Eso tiene una tarifa de $5 diarios, 5 dólares la hora, perdón. Usted multiplica la cantidad de horas que trabajó en la semana por la tarifa por horaria, o lo que cuesta cada hora, y eso determina entonces cuál es el sueldo del trabajador. La otra forma es por rendimiento, o por resultado, o como se llama, a destajo, donde usted va a cobrar de acuerdo a sus resultados, no es por tiempo. Usted este mes fabricó, participó en la fabricación de 50 computadoras, usted va a cobrar
por lo que vale cada computadora un sueldo. Si cada computadora usted le pagan $20 y usted contribuyó a una parte de la fabricación de 50 computadoras, usted va a cobrar $1.000. $20 la computadora, por $50 por 50 computadoras realizadas en el periodo de tiempo, usted cobraría $1.000. Eso es un sistema de pago individual por resultado del trabajo, ¿verdad? Así se hace también en las empresas. O sea, unos están cobrando a tiempo y otros cobran por resultado. Aunque una persona que cobra a tiempo, que tiene un sueldo escala, un sueldo base, como veíamos anteriormente, el mecánico que cobra $1.140, puede tener un sueldo mensual por unas diferentes características. Puede estar asociado también a un sistema por rendimiento, un sistema de estado, un sistema por resultado. Y de acuerdo a la cantidad de autos, si aumentan o disminuyen cada mes que se le dé mantenimiento, reparación, puede tener un extra por ese resultado a ese sistema de pago al que está establecido. O puede que ese mecánico sea solo vinculado a un sistema, a una forma de pago por resultado, en un sistema de pago individual, y él solo va a cobrar por la cantidad de autos que se le dé mantenimiento de motores en un periodo de tiempo determinado, que puede ser mensual. El sistema de pago colectivo ya sería la estimulación que recibe el colectivo. Recuerden que en las empresas podemos tener diferentes grupos de trabajo y que todos no tienen que tributar directamente de igual manera a los resultados del trabajo de la empresa, ni a las ventas, ni a la productividad, pero sí tienen una contribución diversa entre estos grupos y deben ser estimulados. Por otra razón, yo puedo hacer una estimulación también, un sistema de pago individual por resultado, pero a los diferentes colectivos que más se destaquen, que más aporten, le puedo hacer un sistema de pago colectivo en el que se establece un coeficiente de participación salarial. También están, cuando es por resultado, los sistemas de pagos indirectos, que ahí, por ejemplo, está el que tributa de manera indirecta, puede ser el ayudante, puede ser el que organiza y establece las condiciones de trabajo adecuadas. También recibe un beneficio que es indirecto, por supuesto es menor a los que están vinculados a la actividad. Y por acuerdo, es de acuerdo al resultado del trabajo, puede ser a la construcción de vivienda, en la que usted recibe un sueldo por un acuerdo en la construcción de esa vivienda, o de un hospital. Eso se utiliza, por ejemplo, mucho en la construcción. Usted dice, bueno, el hospital vale $2,5 millones y ahí dentro está la partida que tiene que ver con su sueldo. Es por acuerdo, ¿no? Bueno, estas son las dos formas principales de pago de un sueldo, de un salario, de un dinero, de una remuneración. Una, a tiempo, por el tiempo que usted está en la organización, y otra por los resultados que usted sea capaz de aportar a esa organización. Vamos a ver cada uno de ellos con un ejemplo. La tarifa horaria, les decía, se utiliza en aquellos empleados en que sus labores se realizan en periodos de tiempo corto y que son por horas, ¿no? Que no puede aplicarse, por supuesto, al jornal o el sueldo. O sea, ellos no trabajan por una mensualidad ni por un jornal, sino que son personas que van a trabajar en determinadas horas de trabajo, ¿no? Por ejemplo, puede que hoy trabaje 2 horas, mañana 5 horas, pasa mañana 8 horas, después 7 horas, de acuerdo a la actividad, que van a realizar. Visto un ejemplo, para entender bien esta forma de pago a tiempo, el sistema de tarifa horaria, tenemos, por ejemplo, que un obrero tiene una tarifa horaria de $0,98. Estos son ejemplos hipotéticos. O sea, él cobra por hora $0,98. Y durante ese mes trabajó 90 horas, correspondiéndole a un incremento que también se asigna por condiciones de trabajo, condiciones laborales anormales, de $0,08 por cada hora. El salario total a pagar correspondería a la siguiente expresión que ustedes tienen que conocer. Salario total sería tiempo laborado. ¿Cuál fue el tiempo laborado? 90 horas. La tarifa escala o la tarifa horaria
de ese trabajador. ¿Cuánto cobra ese trabajador en una hora? 0,98. Y tiene un incremento por condiciones laborales anormales, puede ser por trabajar al calor, en alturas, puede ser por nocturnidad, puede ser porque es una obra prioritaria, etc. Se le puede pagar un adicional a esa tarifa horaria, que son en este caso los 0,08. Entonces quedaría la tarifa tiempo laborado que multiplica, entre paréntesis, a la suma de la tarifa escala por, más la tarifa incrementada. Eso usted lo suma y luego eso lo multiplica por el tiempo laborado. En este caso sería 90, que es el tiempo laborado, que va a multiplicar la suma, primero se resuelve el paréntesis, de 0,98, que es la tarifa escala, más la tarifa incrementada, ya le expliqué de dónde sale, eso lo sumo y luego lo multiplico por 90, ese trabajador recibiría un sueldo o un dinero por su trabajo de $95.40. Eso es un ejemplo, que es así muy sencillo, del cálculo del sistema por tarifa horaria dentro de las formas de pago a tiempo. Vamos a ver otro ejemplo de ese mismo caso. Calcula el salario de un trabajador que tiene una tarifa horaria de $6.45, laboró 24 días al mes y cada día de trabajo tiene 8 horas. Recordemos la fórmula, tiempo laborado, que multiplica a la suma de la tarifa escala sobre la tarifa incrementada. ¿De dónde sale la tarifa escala? Bueno, del cálculo del sueldo básico entre la cantidad de días que debe trabajar, sale la tarifa horaria. En los países también la establecen. En un país puede ser de $15 y en otro país puede ser de $2,32. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que el tiempo laborado, ¿cuál fue? Bueno, fueron 24 días al mes, pues por la fórmula, durante 8 horas al día, eso me hace 192 horas al mes. ¿Cuál es la tarifa escala? 6.45 y no hay tarifa incrementada. Por tal razón, la fórmula sería el tiempo laborado llevado a horas, que son 192 horas al mes, multiplicado por la suma de la tarifa escala, que son 6,45 más 0, eso da 6,45, y cuando multiplico 6,45 por 192, me dice que ese trabajador, por el tiempo laborado y su tarifa horaria, debe cobrar unos 1.238,40 dólares. ¿Ya? 4 dólares. Entonces, vean que no es complejo determinar por tarifa horaria el sueldo de un trabajador. Recordemos la forma de pago a tiempo, sistema de pago por tarifa horaria. El sistema de pago por jornal es un monto que se le aporta al trabajador por una jornada de trabajo. Puede ser por un día, puede ser por una semana, puede ser quincenal. Y el sistema de pago a sueldo corresponde al monto que va a recibir fijo ese trabajador durante cada mes de trabajo, que tiene la particularidad de que se le puede hacer descuentos por las ausencias del trabajo. O sea, usted cada mes va a recibir $800 por su puesto de trabajo, que es a tiempo, ¿ya? Por las tareas diversas que va a realizar, pero puede ser descontado este sueldo si tiene ausencias. Como también puede ser aumentado ese sueldo base por resultados que pueda tener la organización. Visto un ejemplo, un trabajador cuyo sueldo mensual es de $675 según su escala. Ya recuerden que hablamos de las escalas, cómo escalar, cómo jerarquizar los puestos de trabajo y determinar los sueldos de los mismos. Dejó de laborar por varias causas, justificadas obviamente, 15 horas y 40 minutos durante el mes de trabajo. Nosotros tenemos que determinar cuánto es en dinero esas 15 horas con 40 minutos
y descontárselo a ese sueldo, porque no podemos pagarle 675 como un sueldo dentro de la forma de pago a tiempo, el sistema de pago mensual. Esos 675 hay que descontarle esas 15 horas, 40 minutos en dinero. Entonces, ¿cómo se determina esto? Bueno, el descuento sería el tiempo no laborado. ¿Cuánto fue el tiempo no laborado? 15,40 minutos. Que se multiplica por el sueldo mensual, que son 675, y se divide entre el fondo de tiempo mensual. En este caso estaríamos hablando un sueldo de 24 días laborables a razón de 8 horas diarias. ¿Ya? Aquí hay un detalle. Aquí estamos considerando que si los minutos sobrepasan de los 30, entonces se le suma 1 hora. Quiere decir que ya aquí no estaría perdiendo 15 horas, sino 16 horas. Y si de menos de 30 minutos, bueno, se quedaría en 15 horas. Así se maneja. Bueno, sería el tiempo no laborado, 16 horas. Recuerden, llevamos 15 horas con 40 minutos a 16 horas, tiempo no laborado, 16 horas, que multiplica el sueldo mensual, que son 675, y lo divide por 192. ¿De dónde salen los 192? De multiplicar los 24 días del mes que esa persona debe laborar por las 8 horas diarias, que es el promedio de trabajo de un colaborador en este sistema de pago. Eso, cuando hacemos la operación matemática, nos da $56 con 24 centavos. Por tal razón, tengo que descontar el sueldo del trabajador. Su remuneración sería el sueldo total, que son 675, menos lo que él faltó en dinero. Esas 15,40 horas se le convierten en $56,24. Por eso es que para ese mes, ese colaborador va a recibir solo 618,76. Ese es el análisis en cuanto a la segunda, en cuanto al segundo sistema de pago, que es a sueldo mensual, en la que nosotros le descontaríamos a determinada ausencia de trabajo. Vuelvo y repito, al cual se le puede incrementar, de acuerdo al reglamento de estimulación laboral de la organización, otros pagos por resultados, por antigüedad, por capacitaciones, por participación en beneficio de la organización, por un puesto de mayor nivel jerárquico de jefe, de gerente, etc. Entonces, así sería como ustedes determinarían el sueldo mensual de los colaboradores. Esto nos lleva entonces a entender que el salario tiene una estructura. Primero, el salario escala, que sale de la jerarquización. Recordemos el ejemplo del mecánico, en el que determinamos que eran $1,140, porque sus funciones, responsabilidades y demás en el puesto de trabajo nos llevaba a determinar que su salario escala, su salario básico, su salario mínimo de ese puesto de trabajo, y al cual le podemos adicionar, con lo que hemos visto hasta el momento, otros pagos por condiciones de trabajos anormales, por turnos de trabajo, por antigüedad, por lejanía del puesto de trabajo. Son los pagos complementarios. Y finalmente, dentro de las formas de pago, una que es por resultado, a ese sueldo se le puede añadir también, ese sueldo escala, se le puede añadir los resultados de trabajo. Aquí estaríamos integrando las dos formas de pago. Puede ser una forma de pago a tiempo al que se le incluyan resultados, o puede ser solo una forma de pago por resultado que esté basada en un salario escala. Un poco este gráfico nos ayuda a integrar todas las maneras que hemos visto hasta el momento de los sistemas de pago. Y como tal, ya de manera más específica, les decía, el salario escala se va a definir por la responsabilidad, por la complejidad del cargo, por los requisitos de conocimiento. Es el que determinamos en el proceso de jerarquización que recientemente les expliqué. Y los pagos adicionales pueden ser por condiciones de trabajo de altura, expuestos al calor, por antigüedad, por un interés económico, social, por pagos de superación profesional, por nocturnidad, entre otros. Y por resultado, teniendo en cuenta el sistema de pago
las formas de pago a destajo o por rendimiento o por resultado, que también se le añaden a este sueldo. Si vamos entonces a los sistemas a las formas de pago a destajo o por rendimiento, bueno, esto es uno de los que más se utiliza en el ámbito empresarial, es de los más difundidos, porque usted en la medida que más resultado tenga, que más aporte, que más produzca, más va a ganar y eso estimula el trabajo, ¿no? Entonces hay un punto en el que aumenta su sueldo, aumentando la producción significativamente por encima de la media, o disminuye su sueldo si usted disminuye la producción, ¿no? Entonces, esto hay que llevarlo en un equilibrio para que pueda tener un efecto adecuado el sistema de pago por rendimiento. Se emplea cuando el desempeño de los empleados, sea individual o en su conjunto, es decisivo para la producción terminada o el resultado final. Cuando cada una de las partes es capaz de aportar con un producto no elaborado, semiproducto, o una unidad completamente al proceso productivo, como por ejemplo los ensamblajes, las reparaciones que les expliqué, los productos o proyectos integrados, no requiere computar los resultados separados individualmente, sino los conjuntos. O sea, usted va a fabricar una computadora, lo que se contabiliza en la computadora, no las partes. Y a partir de ahí se hace la distribución entonces del sueldo. Hasta aquí los aspectos más importantes que les queríamos mostrar en esta clase sintetizada acerca de la compensación laboral. Ustedes deben profundizar en el libro de Alberto Chavenato y en el de Armando Cuesta, lo relacionado a los capítulos de la compensación laboral, en la que vimos qué es la compensación laboral, cuál es el sistema de compensación laboral, la necesidad de establecer un equilibrio entre la compensación que hace la persona a la organización y lo que le reporta la organización a la persona, visto en un grupo de acciones que pueden ser espirituales, morales o pueden ser materiales, en las que se destaca desde el punto de vista económico el sueldo, ¿no? El sueldo que puede ser básico o jerarquizado, determinado a través de un proceso de jerarquización, o los complementos o las que le podemos adicionar ese sueldo, en la que vamos a establecer el reglamento donde se conciban las formas y sistemas de pago. Puede ser una forma que sea a tiempo, en el que hablamos de la tarifa horaria, y les puse un ejemplo donde usted multiplica lo que gana la persona en una hora por el tiempo laborado y puede determinar entonces el sistema de pago por tarifa horaria en el sueldo que éste le reporta, o si es la mensualidad, va a ser un sueldo que va a estar determinado por la escala salarial de ese puesto de trabajo a través de cualquiera de los métodos de jerarquización que existen y que usted, bueno, tendría que descontar debido a determinadas ausencias que pueden tener diferentes causas siempre justificadas. Y por último, los sistemas de pago por rendimiento o por resultado o a destajo es igual, en la que nosotros vamos a hacer un pago, puede ser individual o colectivo, o indirecto, a los que laboran de manera indirecta por acuerdo, pero siempre basado en los resultados que se tengan del trabajo. Estas formas se pueden combinar y usted puede añadirle al sueldo escala, al sueldo básico, puede añadirle un resultado. Hasta aquí los elementos principales de esta clase relacionada con los sistemas de compensación laboral que les sirven a ustedes, resumen, les sirven de guía para poder entonces hacer los ejercicios de manera autónoma que se les dejarán orientados. Y también es importante que ustedes representen gráficamente todas estas formas para que puedan darle un entendimiento a lo que hemos visto acá. Y de esa manera entonces culminar esta unidad 4 relacionada con la evaluación del desempeño y la compensación laboral. Recuerden, les repito, que el mayor aprendizaje se adquiere estudiando, leyendo de la literatura que ustedes tienen en sus manos. Muchas gracias y
pronto nos volveremos a ver.